Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La respuesta de Nabot al rey Ahab nos hace pensar mucho en lo que significa la fidelidad, en lo que significa también la verdad, en lo que significan los valores que nos vinculan inmediatamente con Dios, que nos vinculan inmediatamente con su única verdad. Dios me libre de darte la herencia de mis padres. Pero si es el rey quien te está pidiendo, y además es un rey ungido, permitido y tolerado por Dios, es el rey de Israel, es una autoridad suprema desde el ámbito teocrático, es decir, una autoridad suprema desde el ámbito político, pero también religioso para Israel, para el mismo Nabot. ¿Por qué no la entregas? Y además, la viña está en territorio o está adheñida al territorio del rey. ¿Es que no es en justicia que la debe entregar? ¿Será un acto de rebeldía de parte de Nabot? ¿Será un apego desordenado que tiene Nabot que no quiere entregar su viña? Es que esta viña fue heredada, fue entregada por sus padres y tiene un valor no solamente material para Nabot, a lo mejor ni siquiera es el valor material por el cual la está defendiendo, sino que tiene un valor de identidad religioso, tiene un valor de identidad cultural, tiene un valor muy grande para él. Los valores cultuales, los valores religiosos son más grandes para nosotros que los valores que los valores materiales. Hoy, en el contexto mundial y aún para nosotros en nuestra nación, se nos pretende o se nos está motivando, o no solamente motivando, sino presionando, ¿sí?, a través de una fuerza violenta, psíquicamente, moralmente, a que vendamos nuestra viña, a que entreguemos la viña, a que entreguemos los valores que nos vinculan con Dios, a que entreguemos los valores que nos vinculan directamente con la verdad. ¿Y qué vamos a responder nosotros? Esto es muy providencial para nosotros los colombianos en este tiempo. Estamos a tan solo 7, 8 días de elecciones presidenciales y se nos está preguntando lo mismo. Estamos ante la misma situación de Nabot. Entrégame tu viña. Ayer, precisamente citando un documento magisterial de San Juan Pablo II, veíamos a la luz del magisterio auténtico de la Iglesia que nosotros los católicos
no podemos dar el sufragio del voto a quien está atentando directamente contra la vida, con temas reales como lo son el aborto y la eutanasia. ¿Por qué? Porque son valores para nosotros innegociables. La vida es un valor innegociable, no solamente desde el ámbito religioso y espiritual, sino también desde el ámbito de la ley natural, que nos compete a todos. A mí me impacta hoy, por ejemplo, que en Colombia haya gente que no es confesional y esté más convencida de esto que muchos de nosotros los católicos. Hay gente que no va a vender su conciencia, que no va a vender su libertad y no son confesionales. Yo sé que hay gente que no es confesional, que ni siquiera se declara católica, que ni siquiera se declara cristiano, pero no van a favor de esta matraña que pretende acabar con la vida de los inocentes. Y los hay, y es real. Pero muchos de nosotros, los que nos declaramos confesionalmente católicos, cristianos, decir amar a Cristo, decir amar sus mandamientos, decir amar la ley de Dios, decir amar la ley natural, parece que eso no nos importa. Qué paradójico el tiempo en el que vivimos. Toda esta presión tiene que llevarnos a nosotros a buscar una luz, y una luz verdadera. Una luz que alumbre verdaderamente nuestra conciencia. Y la luz que alumbra verdaderamente nuestra conciencia es la palabra del Señor. No puede haber otra palabra por encima de la palabra de Dios que nos sirva de árbitro en estos momentos, que nos sirva de juez para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. No puede haber otra palabra fuera de la palabra de la Iglesia que tiene toda la autoridad dada por Dios que nos sirva de árbitro. Y nosotros los católicos, los cristianos, no podemos dejarnos iluminar por otra palabra más que por la palabra de Dios, por la misma palabra que nos da el magisterio de la Iglesia, sobre todo a nosotros los católicos. No podemos dejar subir a otro nivel otra palabra más que la palabra de Cristo, más que la palabra de la Iglesia. Y si alguna otra palabra que venga a iluminar nuestra conciencia está en consonancia con la palabra de Dios y está en consonancia con la palabra de la Iglesia, la aceptamos. Si no, no la aceptamos. Esa es la situación en la que se encuentra Nabot y por eso termina perdiendo su vida. ¿Saben qué es lo más extraordinario hoy de este testimonio que nos trae el libro de los Reyes? Que Nabot no le teme a la justicia humana. Es temerario, tiene temor de la justicia divina y por eso prefiere arriesgarlo todo. No resiste al mal. En Nabot se ve cumplido el precepto de Cristo y en el Evangelio. No pongan resistencia a la injusticia. Padre, pero es que hay mucha injusticia. Jesús lo está diciendo. Yo, meditando esta palabra, fui a buscar en la Biblia griega la aplicación de este verbo de no resistáis, y en realidad lo que está diciendo Jesús: no resistan las injusticias, no se pongan a pelear con ellas. Esas déjenmelas a mí, porque al fin de cuentas es al único juez que le corresponde hacer justicia, a Dios. Todo lo que nos venga a nosotros de manera personal, como lo está aplicando el Evangelio hoy, eso se lo dejamos a Dios. Toda injusticia se la dejamos al Señor. Y por eso dirá Sócrates que en este sentido es mejor padecer la injusticia que cometerla. Porque quien la comete terminará en las manos de Dios. Y terminar en las manos de Dios por injusticias, eso es muy duro. Muy, muy duro.
todo lo que hagan contra nuestro Señor, todo lo que hagan contra el prójimo, eso sí debemos resistirlo. ¿Por qué no resistir lo que le pretenden hacer y lo que le están haciendo a seres inocentes, que no tienen una capacidad de defensa, como son los niños en los vientres maternos? ¿Cómo no resistir eso? Eso hay que resistirlo. El mal en ese sentido hay que resistirlo. No se puede tolerar. Pero ¿saben qué nos está pasando hoy? Que preferimos defendernos nosotros, cuidarnos nosotros, que cuidar el bien de vidas inocentes. Qué triste que haya católicos que lo único que se estén preocupando es de su bolsillo y no les importe nada más y estén utilizando el evangelio, estén utilizando la palabra de Dios para defender sus bienes materiales. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor tan terrible! Hay colombianos católicos que de lo único que están preocupados es de su interés personal, de sus bienes económicos. No, padre, es que hay mucha gente que se va a quedar aguantando hambre. ¿Cuál? La gente la alimenta el Señor. Dios es providente. Pero gente incoherente que ni siquiera vive la ley del Señor, que ni siquiera vive en la voluntad del Señor, que no tienen autoridad moral, pero se están presentando como defensores de la religión, como defensores de la iglesia, como defensores de los bienes evangélicos, y ni siquiera cumplen el evangelio, ni siquiera viven para el evangelio, y no les interesa la palabra de Cristo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Debería revisarse cada católico colombiano. ¿Qué tan coherente es con los mandamientos? ¿Qué tan coherente está siendo con la verdad del evangelio? ¿Qué tan coherente está siendo con la palabra de la iglesia en su magisterio? Muchos han adquirido bienes materiales y económicos injustamente. En un país como el nuestro, donde el narcotráfico se alimenta y llegan dineros injustos a través del narcotráfico, donde hay tanto lavado de activos, donde hay tanta evasión de impuestos, corrupción. ¿Y qué le está interesando a muchos, incluso que se dicen católicos? Cuidar bienes materiales y económicos que han adquirido injustamente. Pero de eso le tendrán que dar cuentas al Señor, porque de la justicia divina nadie se escapa. Por eso cuando el corazón está apegado a lo material, se vuelve ciego y es incapaz de pensar en el bien supremo, por ejemplo, como es el bien de la vida. ¿Cómo es posible que nosotros nos dejemos embolatar tan fácilmente? Yo quiero leer algo de la encíclica Humane Vitae de San Pablo VI, un testigo vivo, defensor de la vida, amante de la vida, perseguido por defender la vida, por apostarlo todo por la verdad del Señor. Dice San Pablo VI, hablando de cuáles son las vías ilícitas para la regulación de los nacimientos. Hoy, en unas agendas políticas nacionales e internacionales, que esto ya no tiene importancia, el uso de los métodos artificiales anticonceptivos, que son para anular y destruir la vida. Pero de esto no se puede hablar ni se puede predicar. Sin embargo, el Papa Pablo VI, en la encíclica Humane Vitae, lo denunció. Y hay procedimientos ilícitos que están atentando contra la vida. Y algunos incluso dicen, no acudiendo a aquella fórmula o aquel principio del mal menor, dicen, no se puede tolerar. Fíjense lo que dice el Papa Pablo VI.
Tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos el mal menor o el hecho de que tales actos constituirían en todo con los actos fecundos anteriores o que seguirán después y que por tanto compartirían la única e idéntica bondad moral. No está bien hacer el mal para obtener el bien. Aquí lo está diciendo el magisterio de la Iglesia. Y si a alguno le queda duda, vaya a la encíclica Veritatis Splendor de San Juan Pablo II, cuando nos habla del acto moral y cómo se constituye el acto moral. El acto moral tiene unas fuentes, 3, que lo constituyen y tienen que ser buenas las 3. Los 3 elementos que constituyen el acto moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal menor al fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Algunos apelando al mal menor para el bien de la sociedad se lo están permitiendo y la Iglesia nos dice que no es lícito. No es lícito. Y si alguna vez la Iglesia lo tolera, es diferente tolerar a promover. La Iglesia no promueve jamás estas cosas. Una cosa es que toleren algunas circunstancias específicas, muy específicas y remotas. Nosotros tenemos que ser obedientes a la Iglesia y tenemos que pedirle ese grado de humildad al Señor, ese grado de humildad al Espíritu Santo. Pero no podemos irnos en contra de lo que la Iglesia nos está enseñando. La Iglesia se la ha jugado toda con el testimonio, la sangre de los mártires, el testimonio de los santos, se lo ha jugado todo por la vida. Todo, absolutamente todo. Miremos el testimonio de la Iglesia y no nos dejemos intimidar. No nos dejemos engañar. Hagámosle caso a la Iglesia, que es nuestra madre y maestra. Pero algunos dicen como si la Iglesia promoviera el mal. Jamás, jamás lo ha hecho la Iglesia, ni lo va a hacer nunca. Porque la Iglesia va a permanecer fiel al Señor, va a permanecer fiel a su esposo. Por eso pidamos al Señor a través de la oración que nos dé la gracia de permanecer fieles hasta el fin. Fidelidad al Señor. Fidelidad a los presupuestos morales que son objetivos. Fieles a eso, fieles a la ley natural, fieles a los mandamientos. Que el Señor nos dé la gracia, porque todo es solo con la gracia del Señor. Y esta gracia solamente la puede alcanzar quien más la busque. Quien no la esté buscando y no se esté acercando al Señor está condenado al engaño y se deja engañar muy fácil y puede estar en el error. Quien no procura acercarse a la luz de Cristo, quien no hace el esfuerzo de buscar la luz de Cristo y lo busca incansablemente, está en el peligro de caer en el error y de dejarse llevar por el error. El único que nos auxilia es el Señor. Por eso pidámosle la gracia a Él de ser fieles hasta el fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.